Hola amigos de YouTube, les pido una disculpa, en el video anterior tuve un problema con el audio y se deja de escuchar a la mitad. Aquí les traigo la parte faltante, espero y me disculpen. Sin más contratiempo, comencemos. Detalles, y si no lo hace entonces se lo contaré eventualmente. Por cierto. Se puso de pie, Caster le hizo una señal. La bruja habló en un tono tan bajo que Aoi no podría escucharla, pero sus sentidos doblemente aumentados lo captaron con facilidad. Un magus desconocido entró a la ciudad. ¿Qué quieres hacer con él? Pregunto eso, quizá al fin tenía algo de suerte. Por cierto, ¿dijiste Edelfelt es la única familia o tengo que amenazar a otras? Aoi Tosaka lo miró confundida por un instante, sin entender el porqué de la pregunta. Probablemente vengan otros, pero los Edelfelt seguro son los primeros en enterarse. Admitió, y eso era todo lo que necesitaba. Parece que ya podía extender su nombre de otra forma. En ese caso supongo que esta reunión terminó, eventualmente tendrás que confrontar a Sakura por tu cuenta. Se despidió, rompiendo el campo delimitado de Caster mientras se reunía con ella en el techo. Sobra decir que la reunión fue un poco incómoda, así que... Empezó Caster. Eso salió bastante mal, pero bueno, supongo que a Sakura no le gustaría que su madre y su hermana se vieran forzadas a abandonar la ciudad. TSK, llévanos con el mago que entró a Fuyuki. La bruja obedeció y los envolvió a los dos con su capa. El espacio colapsó y los dejó a 12 kilómetros de su anterior ubicación. Mientras miraban desde los cielos, para Gojo fue sencillo determinar la presencia, pero recién ahora se dio cuenta de lo raro de la situación. Un hombre y una niña. ¿Por qué los notaste a ellos y no a los Enforcers? Me encontré con varios de esos ayer y no dijiste nada. Es diferente, todavía no terminaba de colocar campos acotados y familiares en las fronteras de la ciudad para ese punto. Además, este no está tratando de pasar desapercibido. Fijándose bien en el magus, las palabras de Medea cobraban sentido. Se pavoneaba como si fuera alguien importante, y quizá lo era, pero no le importaba, lo quería fuera de la jodida ciudad. Si pensaba hacer otra cosa que no fuera investigar el desastre del Grial, la niña parecía una muñeca de porcelana a comparación de quien asumía era su padre. El europeo de unos 40 años emanaba un aire regio y noble. Pero debajo de toda esa pompa, un mago aristócrata la miraba la ciudad atentamente y seguro de sí mismo y de sus oportunidades. La noticia de la aparente muerte de Tokiomi Tosaka y su alumno, el ejecutor de la iglesia, se esparcieron como pan caliente. ¿Qué mejor momento que este para sacar tajada? Pero se detuvo abruptamente, sintiendo una fuente de prana considerable cerca suyo. ¿Sucede algo, padre? Preguntó su hija. Nada importante, Lubia, solo pensé que... La niña se había girado por apenas un segundo, creyendo haber oído que alguien le susurraba al oído, y cuando se dio la vuelta su padre había desaparecido. ¿Se había adelantado? El lord de la casa Edelfelt deseaba que ese hubiera sido el caso. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Gritó inmediatamente al joven que lo sostenía de la pierna teniéndolo de cabeza. Espera, este tipo estaba volando. Me quitaste las palabras de la boca. ¿No vistes cómo los magiré antes? Así que voy a tirar una piedra y adivinar que eres algo así como un mago importante. Lo peor es que el hombre estaba vendado. ¿Era ciego? ¿Cómo te atreves? Soy la cabeza de la casa Edelfelt. ¿Tienes una idea de lo que podría hacer? Sus amenazas murieron en su garganta, sintiendo la presión en su pierna aumentar casi llegando al punto de romperla. La sonrisa del maniático que lo tenía de rehén creciendo en igual medida con que un Edelfelt. Al fin la suerte no me escupe en la cara. Todo rastro de diversión del hombre vendado fue reemplazado por un tsunami de agresividad y sed de sangre dirigido a su persona. Por un instante consideró descargar un torrente de disparos Gander sobre el magus, pero detuvo esa idea cuando vio algo que lo desconcertó más. El joven ni siquiera lo estaba tocando. ¿Manipulación espacial? ¿Gravedad? Estaba demasiado ocupado sudando para darse cuenta. No tengo ganas de perder el tiempo, así que métete esto en tu patética cabeza. Esta es mi ciudad ahora. Si quieres venir a imponer tu voluntad, más te vale ser capaz de obligarme a marcharme. No tuvo idea de en qué momento pasó, pero de un parpadeo a otro el albino ya lo estaba sujetando del cuello. ¡Qué velocidad! Supongo que vienes por los restos de los Tosaka, o quizá te enteraste de que alguien exterminó a los Matou. Sorpresa, lo tienes enfrente. El hombre se acercó de más. Esta era su oportunidad. ¿Por qué no me obligas tú? Un torrente de disparos Gandr, la versión modificada de su familia, salió disparada directamente al rostro de su agresor. Al menos 12 segundos de disparos ininterrumpidos, solo para abrir los ojos con horror al terminar. ¿Ya terminaste? ¿O tengo que hacer un ejemplo contigo? El joven no tenía ni un rasguño, es como si sus disparos ni siquiera lo hubieran alcanzado. Ahora finalmente se dio cuenta de su situación. No. Yo me iré de la ciudad, solo por favor no le hagas daño a mi hija.
Esperaba otra amenaza o una demanda, pero el hombre simplemente sonrió y al siguiente instante ya estaban en el suelo, con un severo boom sónico resonando en las alturas. Eso está mejor, dile a cualquier idiota de por ahí que se las tendrá que ver conmigo si se pasa de listo. El Lord solo pudo preguntar débilmente. ¿Y quién es usted? Lo descubrirás pronto, muy pronto. La tensa escena fue cortada por una voz infantil pero llena de confianza. Ajá. Aquí estás, papá. ¿Quién es él? ¿Un amigo? Satoru pensó que echarle más sal a la herida no venía mal, así que se inclinó amistosamente hacia la niña. ¿Qué tal? No diría que tu viejo y yo somos amigos. Él vino por un consejo. Sí. No pudo evitar sentir satisfacción al notar la mirada de impotencia que le dirigía el hombre a la espalda. ¿Un consejo? Así es, como sabes, tu padre, aunque es un buen hechicero, es muy débil, así que pasó por la ciudad a pedirme consejos. Inesperadamente, la niña lo miró emocionada. ¿Entonces eres alguien famoso? Preguntó, y bueno, no venía mal ir promocionándose de más. No diría que famoso, no aún, pero sí muy poderoso. Puedes llamarme Gojo Satoru. ¿Y cuál es tu nombre? La niña se puso una mano en el pecho mientras se presentaba con mucho orgullo. Mi nombre es Lluvia Edelfels. Futura cabeza de la casa Edelfels. 2. Cuánta confianza. Estoy seguro que te irá bien, pero tu viejo y yo tenemos que despedirnos. Se me hace tarde para un asunto después de todo. Se rió entre dientes cuando el Lord se despidió con la mano, parecía que su alma había dejado su cuerpo. Adiós, señor Gojo. La niña, en cambio, parecía completamente ajena a la humillación que su padre acababa de sufrir. Nos vemos. Doy clases los jueves. Viendo que no había nadie cerca, decidió lucirse y se teletransportó, para terror del padre y fascinación de la niña. 7. Señor. La cajera lo llamó de vuelta. Oh sí, sigo acá. Se quedó demasiado tiempo recordando. Este era su momento más bajo. Estaba por corregir a la chica, pero notó cómo Sakura lo miraba directamente, la niña curiosa por su respuesta a la pregunta. Al final la niña quedó sola. Había tomado una decisión. No, tiene razón, la verdad es que, 3. Yo soy su padre. 2. Luego de eso ya eran las 7 de la tarde. Todavía le dolía mucho el cerebro, quería echarse una siesta, pero le había prometido a Caster que hablarían, por si fuera poco. O le avisó que aún no volvería a la torre del reloj, algo sobre quizá viajar un poco antes de volver en unas semanas. Bien por él, al fin agarró confianza. Se sentía raro pensar en la hechicería como algo más que un medio para pelear, las cosas eran más diversas que en casa. Había regresado al parque, o más bien sus restos. Se sentó en un banco esperando la llegada de Medea. Sintió cuando la mujer se apareció detrás suyo, pero la notaba tensa. Él también estaba tenso después de todo, pero esperaba que no fuera una charla incómoda. Se dio la vuelta y... 8. Bueno, maldita sea. No estaba seguro de si la chica estaba consciente de su apariencia o no. No mentía cuando le dijo que era atractiva. Bueno, ya está todo hecho. Ay, podemos hablar, Medea. La mujer se sentó a su lado, su ropa casual materializándose al instante. Quería hablar de un par de cosas, principalmente lo que pasó ya cerca del final de la guerra. Podía ver los ojos analíticos de la chica cavando en él. Tengo muchas preguntas y pocas respuestas. Adelante, ya no puede empeorar a partir de ahora. Sinceramente sí que quería hablar con alguien ahora. Cuando estabas por hacerte explotar a ti y a Archer, ¿realmente hubieras podido esquivar su noble fantasma? Empezó, y la primera pregunta ya fue sutil, tan sutil como un puñetazo directo al rostro. Claro, solo. Satoru, no me mientas por favor, no vi todos tus recuerdos ni soy una experta en la energía maldita, aún, pero sé que no planeabas usar azul para alejarte. Caster tenía planeado estudiar más a fondo la hechicería de su maestro, pero lo podía hacer en otro momento. Gojo hizo una mueca, la mujer lo había leído por completo. Yo, la verdad es que no lo sé. Dudaba mucho poder esquivar a esa distancia o teletransportarse. Azul no era tan complicado como alguien como Kusakabe pensaría, pero tampoco podría warpearse decenas de veces en segundos. Era un ataque casi desesperado desde mi punto de vista. Archer era el servant más poderoso de la guerra después de todo. Dijo Medea, viendo si podía enfocar la conversación al punto que deseaba. Sí, era condenadamente fuerte, era más fuerte que yo. La verdad es que... Se detuvo, no estaba seguro si estaba bien admitirlo frente a Caster. Puedes hablarme libremente, Satoru, mi deseo se cumplió gracias a ti, incluso si el tuyo no lo hizo, me quedaré contigo hasta que puedas volver a casa. El hechicero se quedó callado unos segundos, el nivel de confianza que la mujer parecía tener en él casi lo toma por sorpresa. La verdad es que, desde que me volví así de fuerte y tras la muerte de Aibara y la deserción de Geto, llegué a comprender la soledad de la fuerza y el dolor que conlleva.
Hizo una pausa mientras se acomodaba mejor en la banca, soltar toda la verdad así, se sentía de cierta forma liberado por un momento. Llegué a pensar que Gilgamesh entendería ese sentimiento, pero no, él no lo dio todo por razones diferentes. Cuando se puso serio ya era muy tarde para que importe, aunque no tengo idea de si habría salido vivo si no lo hubieras matado con el sello de comando. Habrían miles de armas volando en su dirección, incluso si esquivaba ella, no sabía que podría golpearlo en el aire. 3. Algo en el tono del hombre puso nerviosa a la bruja. Suena como si haber muerto allí no hubiera sido tan malo. Señalo en serio. Quiero volver más que nada, incluso si en algún momento trazaste una línea entre tú como persona y como ser. Terminó. Caster también podía leerlo la mujer. Sí, pero realmente quiero a mis alumnos, a mis amigos, pero si me mataba a alguien que simplemente es más fuerte que yo, no hay mucho que pudiera hacer, admitió. No era un suicida por supuesto, pero si moría aquí sin saber si sus alumnos estaban bien, no sabría qué pensar. Los dos se quedaron sentados en silencio en el banco por varios minutos, Caster sin saber realmente qué decir para animar a su ex maestro. No podía fingir que entendía cómo se sentía, la soledad que sintió el hombre a su lado no era algo con lo que sintiera que pudiera identificarse. Ella no era una guerrera, era probablemente el servant más débil en combate de la guerra, y tras el acontecimiento que le valió su infamia en vida, sus recuerdos se habían vuelto borrosos, pero incluso así. ¿También ser tan fanfarrón era parte de tu estrategia entonces? Señaló tratando de sonreír de forma no espeluznante, arrancándole otra mirada sorprendida al hombre, quien no pudo evitar soltar una ligera risa. Hace mucho que nadie podía leerme como un libro de esta forma, pero sí, tengo que mantener mi figura de confianza con mis alumnos. Y aquí, tenía que mantenerla para mí mismo. La verdad es que no sé qué hacer más allá de que la siguiente guerra es en 10 años. Sinceramente estaba perdido en más de un sentido. Tenía pensado visitar la torre del reloj en poco tiempo y ver cómo funcionaba la jerarquía, pero pensó poco más allá de eso. No tienes que mantener esa fachada conmigo, maestro, yo te debo todo, Satoru, gracias a ti obtuve mi segunda oportunidad. Gojo miró por un par de segundos a la chica, en estos momentos se sentía incluso más solo que de costumbre, al menos aún podía contar con alguien si tan solo. Medea, Geto me hizo una pregunta antes de abandonar la academia de hechicería, ¿soy yo porque soy el más fuerte, o soy el más fuerte porque soy yo? ¿Tú qué opinas? No llevamos tanto tiempo de conocernos, pero, bueno, viste la mayoría de mis recuerdos y yo los tuyos. Pregunto, con pocas esperanzas de obtener una respuesta de reconfortante, pero la ex servant no tardó ni un segundo en responder. Obviamente es la segunda. 1. Abrió los ojos en sorpresa y se giró una vez más hacia la griega. ¿Perdón? Es tan difícil pensar que eres tú. Incluso si solo estabas fanfarroneando sobre vencer fácilmente a Gilgamesh, fuiste tú el que eligió un plan tan arriesgado, el que tomó el riesgo más alto de todos y decidió apostar. La griega se sentó más cerca del hechicero, su mente acelerada pensando bien las palabras. Ganamos gracias a ti. Yo hubiera tomado una estrategia completamente diferente. Tenía algo de curiosidad. ¿Cómo hubieras intentado ganar si yo no fuera tu maestro? Soltó un suspiro exasperado al ver cómo la mujer se tensaba. No hace falta que te pongas así, sé muy bien lo retorcida que puedes ser, solo dime. La verdad era fácil reconocer que la mujer cargaba con varios problemas psicológicos, fue una de las razones por las que trataba de mantenerla pegada a él, de manera que no cometiera alguna estupidez. Bueno, probablemente me hubiera atrincherado en el templo Ryūdō, habría intentado tomar control de otro servante a través de los demás maestros, quizás y para matar a Archer, quizá habría hecho explotar el templo con él adentro en caso de que no pudiera llegar a Tokiomi. PFFF, bueno, eso suena como algo que harías tú, entonces supongo que no lo hice tan mal como maestro. La bruja soltó una pequeña risa ante las palabras del albino. No sé si hay una regla escrita sobre eso, pero para mí lo hiciste muy bien. ¿Qué puedo decirte? Aprendo rápido, gracias Medea, por quedarte conmigo, incluso si no puedes buscar tener esa vida tranquila que querías. Yo no estaría tan segura de eso, no creo que mi tía Circe siga viva, y si lo hace seguro está en el reverso del mundo. Estoy feliz estando contigo. 1. Gojo se tomó un par de segundos para procesar esas palabras. ¿Estaba mal pensando? Sonaba mucho como una. La sola idea no le era imposible, pero, mirando a la mujer, estaba callada y concentrada, como si estuviera sopesando opciones. Quizá solo es mi ego hablando de nuevo. Geto me diría que me estoy creyendo mucho, supongo que tendría razón. No era un idiota, sabía bien las reacciones que tuvo la chica cuando la molestaba. Caster por su parte estaba pensando seriamente si decir o no las palabras. ¿Esto, realmente es buena idea?
Sus recuerdos me dicen que nunca ha tenido una relación duradera con ninguna de las chicas con las que ha salido, y eso sin tomar en cuenta mi condición. Medea no estaba segura de a qué edad murió, sus recuerdos estaban demasiado borrosos para saber eso. Asumía que tenía alrededor de 72 años mentales, 27 físicos y apariencia de una mujer de 20, ¿realmente a su maestro le gustaría una mujer así? ¿Podría cualquier hombre querer a una mujer así? 2. Incluso con la cantidad de hombres que manipule cuando estaba viva, ¿es la primera vez que me siento así por alguien realmente? Los minutos pasaban y Caster seguía sin decir nada mientras su mirada reflejaba que estaba profundamente perdida en sus pensamientos. Oye Medea. Habló Satoru, pero su llamada cayó en oídos sordos. No soy una niña para ponerme a divagar así, no. Si esa puta diosa decidió usarme como juguete para su entretenimiento, entonces, es porque ningún hombre que no sea un tonto se resistiría a mí, ¿verdad? Pero, ¿y sí? La bruja seguía y seguía divagando. Era la primera vez que se enamoraba genuinamente de alguien, no era una joven adolescente, pero mentiría si dijera que no tenía miedo de la respuesta que podía recibir. Tierra a Caster, ¿sigues ahí? La mano del hechicero más fuerte de la actualidad se movía enfrente de la chica, pero ni así respondía. ¿Y ahora qué demonios le pasó? Era lo que pensaba Gojo, preguntándose si debería preocuparse. Cansándose de estar sentado aquí, tomó a la mujer por el hombro y decidió sacudirla para ver si dejaba de ensimismarse o haga. Satoru. Al fin volviste, parecía que querías decirme algo más. Pero solo te quedaste callada por 2 minutos. Era bastante divertido ver cómo parecía entrar en pánico en su propia mente. A decir verdad, bueno, hay una cosa más, pero. Entonces solo dilo, ya llevamos un rato aquí, así que dispara. Pidió, después de todo. Ya no había nada que pudiera sacarlo de balance, la charla realmente lo ayudó, solo tenía que seguir adelante. Te amo. Casi nada podría sacarlo de balance. 4. Eso. Solo, yo, espera, ¿qué? Su sonrisa se borró, se quedó estático en su lugar, sin estar seguro de qué expresión tenía en estos momentos. 1. Te amo, desde hace ya un tiempo que estoy enamorada de ti, Satoru, y no tienes que responderme ahora, me siento feliz de seguir a tu lado tras la guerra. La mujer se puso de pie, mostrando una sonrisa de satisfacción y de liberación. Me siento mucho mejor sacando eso de mi sistema, te veré en la casa, Satoru, recuerda que yo no sé cocinar. Se despidió resaltando su labial en una sonrisa coqueta. Sin mediar más palabras, la bruja de la traición se alejó caminando a paso lento, dejando a un pasmado Gojo congelado en medio de las ruinas del parque. Gojo solo se quedó quieto con su percepción del tiempo y la realidad completamente alterada. 5. ¿Por qué yo? La pregunta se repetía incesantemente en su mente. Había salido con muchas chicas antes, por supuesto, pero nunca una relación seria, mucho menos desde hace 10 años, y nunca ninguna de las chicas con las que salió se había genuinamente enamorado de él. No era por ser narcisista, pero se consideraba bastante atractivo y se aseguraba de presumir eso. 1. Pero nunca le había sucedido esto. Yo, no me esperaba que realmente le gustara, pensé que no querría tener una relación con otro hombre después de todo lo que le pasó. Después de toda su situación con Afrodita y Jasón, la verdad no pensó que a la chica genuinamente le gustara la idea de que una mujer verdaderamente lo amara sabiendo cómo es y las inseguridades que ocultaba, ni siquiera sabía por dónde debería empezar a describirla, se había abierto con ella como solo lo hubiera hecho con sus amigos, así que definitivamente se habían vuelto cercanos. No negaría que era una mujer muy atractiva, quizá era la chica más bonita que jamás había conocido y, señor, ¿está bien? Una voz lo sacó de su estado petrificado y era de noche. 2. Se giró a la velocidad del sonido y vio que quien lo llamó era un bombero. Debió llegar a arreglar el desastre de la trampa que usó contra Gilgamesh. Disculpe, ¿cuánto tiempo llevó aquí? ¿Qué hora es? Eran apenas las 7 de la tarde cuando se sentó a hablar con Caster. No había manera que el de todas las personas perdiera la percepción del tiempo así. Bueno, la verdad es que lo vi con esa chica hace un par de horas, 4 horas para ser exactos. Pero como estábamos trabajando más al norte, pensamos en dejarlos con algo de privacidad, pero desde que la chica se levantó y se fue usted lleva parado ahí. Explicó el señor, hablando como si estuviera hablando con su propio hijo. 2. Su mandíbula se abrió por la impresión. Había estado 4 horas aquí. Supongo que te rechazó, lo lamento joven, pero así son las cosas a veces, ya encontrarás otra.
Intentó consolarlo el bombero, pensando que era un alto pero joven tipo que fue rechazado por la chica que le gustaba. Gojo ni siquiera tenía la voluntad para corregir al hombre, solo se despidió y se dirigió lentamente a la mansión Matou. No, a partir de ahora era su mansión. Cuando llegó a la puerta se quedó quieto allí mismo, ni siquiera sabía qué decir cuando llegara. Maldición, mis amigos se me reirían en la cara si me vieran ahora. Podía escuchar fácilmente a Ibara gritándolo en voz alta o a Shoko y Geto riéndose de él. Su mano tomó la perilla de la puerta, pero usó sus sentidos aumentados para escuchar un poco lo que sucedía en el interior. ¿Sakura debía haber despertado Elemento? La voz infantil preguntó. ¿Medea le estaba enseñando hechicería a Sakura? Sí, cada mago tiene una afinidad elemental definida, aunque algunos pueden tener más de una afinidad elemental y las usan simultáneamente. Claro, eso solo indica en qué aspecto eres buena, pero no significa que no puedas usar otros elementos que no sean de tu afinidad. El peliblanco escuchó atentamente, no tenía idea de esto. ¿Afinidad elemental? Suena bastante complejo. Probablemente se iría a la torre del reloj en 2 o 3 semanas, por lo que tenía tiempo para practicar. Parece que ese gusano de Zouken trató de cambiar tu afinidad elemental de manera forzosa, pero tu elemento son los números imaginarios. Eso llamó la atención de Gojo fuertemente. ¿Números imaginarios? Es una de las formas en las que puedo describir el funcionamiento de mi hechizo. Dejó de oír explicaciones de parte de Medea, pero escuchó cómo parecía ponerse de pie. ¿Sakura se había dormido? Finalmente entró, viendo que Caster estaba haciendo levitar a Sakura hacia la cama. Era irresponsable, pero él haría lo mismo si pudiera. Veo que volviste, maestro. La mujer lo recibió con una sonrisa de suficiencia y. La verdad no podía culparla a Medea. Yo, sinceramente no estoy acostumbrado a estar de este lado del espectro. Normalmente la que estaba nerviosa era la chica y no el OO. El gran Satoru Gojo se encuentra nervioso, es una vista muy bonita. Ahora incluso usaba sus cumplidos en su contra. Mira, yo, la verdad es que salir contigo no suena mal en absoluto, pero no sé si. Sí. Continuó la ex servant, incitándolo a continuar. La verdad es que nunca tuve fama de ser una muy buena pareja, siempre me dicen que no podría ser alguien lo que se dice fiel. No sé si quieras seguir adelante sabiendo eso. Eso, y que ahora que finalmente había fracasado absolutamente, no se sentía con su confianza habitual. Yo soy la que juzga eso. En lo que respecta a mí, eres el único hombre decente a mis ojos, así que. Su confianza se derrumbó finalmente, viéndose igual de roja y nerviosa como siempre. Por una vez, quizá volver a abrirse no era tan malo. Sí, significa que a mí también me gustas. Lo último que vio el albino antes de las 12 de la noche fue como la mujer se le abalanzaba encima. Nota de autor. Y bueno, estamos de vuelta. ¿Alguno realmente pensó que Sakura no se iba a quedar con Gojo? Porque espero que no. La bolita morada de trauma se queda con los dos inestables 8. Alguno quizá señale, Medea no se estaría aprovechando del estado mental de Gojo. Después de todo finalmente tocó fondo, obvio que aprovechó. Es Medea. Gente, en el canon hizo falta que Gojo muriera para finalmente abrirse de nuevo con sus amigos y admitir sus inseguridades. Aquí se logró algo similar, pero hizo falta que Gojo probara lo que es el fracaso absoluto. Está atrapado en otro universo, sin forma de saber si sus amigos y alumnos están bien, y no sabe nada del Nasuverso. Diría que es más que suficiente para derrumbar su fachada de confianza por completo. Todos tienen su punto de ruptura. Por favor, comenten qué les pareció la historia hasta ahora, y nos veremos en el próximo capítulo, y aquí les va una pista. 6. Cap 16. De paseo por la torre del reloj.